Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos conversando con Orlando Guzmán sobre los riesgos de rentar tu inmueble sin prevenir el lavado de dinero. Acompáñenme. Luis Orlando Guzmán Villanueva es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac Querétaro y maestrando en Derecho por la Universidad Mondragón. Actualmente desempeña su práctica en prevención de lavado de dinero, anticorrupción y derecho financiero en el despacho GR Legal y Contable. Fue tesorero de ANADE sección Querétaro para el bienio 2019-2020, segundo vicepresidente de ANADE sección Querétaro durante el año 2021 y primer vicepresidente del mismo Colegio de Abogados para el año 2022. Cuenta con la certificación expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como certificado para el periodo 2022 por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, ANADE. Mi estimado Orlando, muchísimas gracias, bienvenido a Abogacía Trabajando. Para conversar el día de hoy de un tema bastante interesante, diría yo, los riesgos de rentar, digamos, un inmueble sin ver la parte preventiva justamente del lavado de dinero. Partiendo de la base, además, que se trata de un negocio rentable, dinámico, pero que el cual también se encuentra con mucha demanda, poca oferta, sobre todo tras la llegada de plataformas que pues, han facilitado poner en contacto a arrendadores y arrendatarios. Entiendo además que las obligaciones en materia de constitución de derechos personales o goce de inmuebles, es decir, el arrendamiento, de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, son, digamos, nuevas o no tanto relativamente, pues empezaron desde septiembre 2013. Así que sin más, y siendo por supuesto tú el experto, te preguntaría, ¿es el arrendamiento una actividad vulnerable? Estimado Rodrigo, antes que nada, pues agradecerte a ti por la invitación para poder platicar sobre este tipo de temas que suelen ser poco conocidos, pero que es muy importante socializarlos. Efectivamente, el arrendamiento o la constitución de derechos personales para uso o goce de inmuebles está contemplado en la fracción 15 del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, junto con otro cúmulo de actividades vulnerables que, pues vamos, conforme al tenor de lo que dispone el GAFI, lo denominamos como actividades y profesiones no financieras designadas. Es decir, que por medio de las mismas puede ser el caso en que un miembro de la delincuencia organizada las utilice para poder blanquear los capitales de su actividad ilícita. En cualquier arrendamiento se es sujeto obligado, de acuerdo a esta ley. Digo, el nombre está muy largo, dejemos la ley antilavado para que a lo mejor sea mucho más fácil de entender para la audiencia. Mucho más fácil. Mira, la ley, tal cual en la fracción 15 del 17, no hace distinción alguna sobre, pues vamos, ¿no? Calidades para el tema de arrendamiento. Pero vamos, en cuanto al tema de las preguntas frecuentes que la UIF dispone en el portal antilavado, señala con claridad que las reglas de carácter general contemplan que es posible que, tratándose de arrendamientos de grupos empresariales, es decir, empresas que forman parte de un mismo grupo, se podrá omitir el cumplimiento. No obstante, como sabemos, pues vamos, ¿no? Han habido algunas contradicciones, por ejemplo, entre comentarios que la misma autoridad formula, donde dicen, ¿sabes qué? Pues aunque sean empresas del mismo grupo, pues sí tienen que cumplir. Y también depende mucho de los criterios que, por ejemplo, para efectos de las visitas de verificación, las administraciones desconcentradas de auditoría fiscal o de recaudación tienen. Entonces tenemos un criterio por cada entidad federativa, lo cual puede complicarlo. Entonces, vamos, o sea, tenemos lo que disponen las reglas, lo que dice el apartado de preguntas frecuentes del portal antilavado, pero lo mejor sí sería, por cualquier cosa, sí cumplir con las obligaciones antilavado a cargo de la actividad vulnerable de arrendamientos. ¿Existe, dirías, Orlando, conciencia, justo en el tema PLD, prevención del lavado de dinero,
en los arrendamientos de inmueble o si es algo todavía desconocido para quien se dedique incluso a esto? Pues mira, en mi experiencia, pues estoy, como bien señalaron, en Querétaro. Acá hay una gran actividad inmobiliaria y vamos, existen tanto de arrendadores que son, compran una casa y disponen a arrendarla, o administradores de inmuebles. Y es lamentable, pero es poca la conciencia que existe en el tema antilavado, ¿no? Es muy poca la conciencia que existe, porque existe esta presunción o esta creencia por parte de un grueso de las personas que dicen, oye, ¿y yo por qué voy a cumplir con algo si yo no lavo dinero? Bueno, es que precisamente la ley está para que prevengas el lavado de dinero, para que prevengas que a través de tu empresa, de tu negocio, de tu Mm. actividad, seas utilizado para que se lave dinero, ¿no? O sea, es romper esquemas. Hay muchos mitos, es como cuando señalan sobre la prevención del lavado de dinero, es un tema peligroso. No, es al contrario, es dar certeza y seguridad a los negocios, en particular aquellos que están listados en el 17 de la ley y que están obligados a cumplir. No es un tema de una etiqueta de, es que lavo dinero, no, para nada. Al contrario, Ujú. es ayudarte a prevenir, ayudarte a que tú tengas, vamos, integridad dentro de tu empresa. Y es que yo creo que el término en sí, digamos, se asusta, ¿no? Uh Vamos a -huh, llamar por por supuesto. desconocimiento, como bien comentas, concuerdo plenamente, y porque entonces consideran que la actividad la que llevan a cabo, digamos, pues no es parte de, y entonces ellos, ¿por qué van a estar inmiscuidos en estos temas y casi casi con el crimen organizado y demás, si realmente solo están, pues digamos, arrendando un inmueble, ¿no? ¿Qué aspectos, Orlando, deben ser considerados de acuerdo a esta ley, digamos, con recurso de procedencia ilícita? Bueno, en cuanto a obligaciones que están a cargo, de, por Uh -huh. ejemplo, de quien se ahoga en la actividad vulnerable, bueno, lo primero, lo más importante, es la alta en el portal antilavado, ¿no? ¿Qué nos van a pedir? Bueno, nos van a pedir, pues, en caso de empresas, la denominación social, datos de ubicación de negocio, donde se desempeña la actividad. Para personas morales, se señala a un responsable encargado del cumplimiento, es decir, como un oficial de cumplimiento. Sin embargo, esta figura ha sido poco socializada, entonces, por ejemplo, hay actividades vulnerables, empresas, por ejemplo, administradoras de inmuebles, que, por ejemplo, no han actualizado a su encargado de cumplimiento y este se fue hace Uh 5 años, ¿no? Entonces hay que tener actualizado el encargado de cumplimiento. A partir del alta, tenemos 90 días para contar con la política de identificación de clientes, el manual antilavado, donde -huh. vamos a desarrollar, pues vamos, los criterios por los cuales vamos a medir riesgos, qué documentación vamos a pedir, pues, a los arrendatarios, todo lo relativo inclusive a estructuras internas, si son medianas empresas o grandes, cómo vamos a nosotros a prevenir el lavado de dinero, cómo lo vamos a socializar, vamos a contemplar alguna capacitación, etcétera, ¿no? Ya después, teniendo ya la política, naturalmente, y a partir del momento en que estamos dado de alta en el portal antilavado, estamos obligados a presentar avisos, que son Uh -huh. como las declaraciones, pero en tema antilavado, ¿no? Se presentan justamente los días 17 del mes Okay. inmediato o posterior al que se realiza la actividad. Este, y bueno, para efectos de la presentación del aviso, necesitamos tener nuestro formato de identificación de clientes, necesitamos tener la información de los clientes con los que realizamos operaciones, porque si rebasan, por ejemplo, cierta cantidad, pues es que se tendrá que presentar el aviso. Hablabas ahorita, digamos, de estas administradoras, ok, de una empresa que está detrás del tema, del negocio, vamos a llamarlo así. Yo como persona física, pongamos el ejemplo, si me dedico, bueno, no al 100%, pero tengo, vamos a suponer, ciertos inmuebles que tengo arrendados, tengo que cuidar igualmente el tema lavado de dinero o dependerá del monto, tengo que seguir ciertas reglas para evitar caer, no sé, en alguna ilegalidad o en algo que me complique el tema. Por supuesto. De hecho, el alta en el portal antilavado también está habilitado para personas físicas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las personas morales, corresponde a la persona física el cumplimiento estricto de las obligaciones antilavado. No tendremos este encargado de cumplimiento, ¿no?
Entonces, si yo tengo varios inmuebles como persona física, no sé, Luis Orlando Guzmán tiene una oficina, una casa, un departamento, una bodega, los voy a rentar. Bueno, yo me doy de alta en el portal antilavado y comienzo a cumplir con las obligaciones que me dispone la ley, ¿no? Para efecto de poder pues, tener la tranquilidad de que ante una visita de verificación, pues, todo salga bien. Hablabas un poco de las obligaciones, por supuesto, que contempla la ley. Te preguntaría entonces, ¿esos aspectos, esas obligaciones, se deben cuidar únicamente en la figura del arrendamiento o también aplica en otros contratos, por ejemplo, un comodato? Bueno, esto es una cuestión muy interesante, es una muy buena pregunta. Para el caso particular de la fracción 15, lo que tenemos es la descripción de la constitución del uso personal de inmuebles, ¿no? O sea, arrendamientos. Aquí lo importante es la operación financiera que se hace al momento del arrendamiento. Es decir, si no hay un intercambio de recursos con motivo del arrendamiento, no entraría en el supuesto de una actividad vulnerable, porque el comodato se tiene pues, gratis, ¿no? A título gratuito. Entonces, aquí lo importante es, por ejemplo, para el caso de, hablando de otras actividades, compra-venta de inmuebles, por supuesto que tengo que cumplir con la ley antilavado. Si soy broker de inmuebles, ¿no? Corredor inmobiliario, tengo que cumplir con la ley antilavado, que de hecho ahí hay un tema porque justamente los corredores inmobiliarios agremiados señalan es que estamos duplicando información, porque finalmente para una compra-venta, la misma información que yo envío a la OIF por medio del SAT es la que envía el notario, ¿no? Entonces, en tema de inmuebles, bueno, el desarrollo inmobiliario, este es un tema que en suma se sabe que hay un manejo excesivo de efectivo y es precisamente que son las cuestiones inmobiliarias muy vigiladas porque es un sector que históricamente fue usado por la delincuencia para poder lavar dinero, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería, en cuanto al tema de operaciones inmobiliarias, esas serían las que están reguladas para efecto de la ley antilavado. ¿Qué autoridad, Orlando, es realmente, digo, para entender un poco más, la que llevaría a cabo, por ejemplo, una visita de verificación, como bien comentabas, y más o menos cómo se desarrollan, qué documentos pueden pedir, qué revisan realmente en cuanto al tema de cumplimiento u obligaciones? Bueno, la autoridad encargada, o bueno, que tiene facultades para llevar a cabo las visitas de verificación, y es un tema sobre todo porque la UIF no tiene la capacidad territorial para poderlas efectuar, es el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Por lo general, las efectúan las administraciones desconcentradas, ya sea de auditoría fiscal o de recaudación. Entonces, ¿qué hacen? Es un procedimiento muy sencillo. Van y buscan al representante legal, no está, van al siguiente día al domicilio y ahí es donde se empieza el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ¿qué suelen solicitar? Por lo general, solicitan los formatos de identificación de clientes, periodos determinados conforme a la orden de visita. Solicitan la presentación de los avisos, porque, claro, como actividad vulnerable tenemos que tener respaldo en los avisos que hemos presentado, ya sea en forma física o digital. Solicitan la política de identificación de clientes. Aquí, y yo lo he llegado a decir incluso en redes sociales, hay una confusión sobre la política de identificación de clientes y justo hace unos meses un colega me comentó que tuvo un tema con algún cliente de él porque su cliente presentó la ley antilavado tal cual como la política de identificación de cliente. Evidentemente hubo una observación por parte de la verificación y pues bueno, ¿no? Ahí multa, ni modo, ¿no? Los mecanismos para dar seguimiento a operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un tema de arrendamientos, ¿no? Si el cliente, no sé, me va a pagar, no sé, cada 5 meses el total de una renta de un semestre, ¿no? Bueno, tengo que desglosar el total entre los meses en que se celebró el contrato, ¿no? Para yo poder determinar, con base en ello, pues la presentación del aviso. ¿Cómo voy a dar seguimiento a las operaciones del cliente? Porque esto es importante para efecto de poder tener medido los momentos en que se presenta el aviso. Eso es básicamente lo que nos solicita la autoridad al momento de una visita de verificación. Ya si algo salió mal, si por ejemplo no teníamos evidencia
de los formatos de identificación de clientes. No teníamos evidencia de la presentación de avisos que de antemano la autoridad sabe que no los presentaste, porque los tienen ellos, van muy dirigidos, saben a qué van, ¿no? Y lo ubican perfectamente. Exactamente, ellos cuando hay una visita de verificación, mismo que yo lo he comentado, saben a lo que van. No presentaste aviso, pues ya de ahí hay muerte, ¿no? Ya después de ahí se abre una etapa de pruebas, oye, desvirtúame lo que hubo en el acta, ¿no? No lo lograste, bueno, se abre un procedimiento sancionador hasta que se finca la multa, ¿no? Que ya pues, esa podrá ser pugnada en un juicio de nulidad, ¿no? Básicamente ese sería el procedimiento. ¿Y qué pasa? Hablabas un poco ya de estas empresas en donde a lo mejor yo, con la finalidad de no estar involucrado bajo la figura 100% del arrendador, que lo sería, pero que más bien sea el punto de encuentro entre ambas partes. Pero ¿qué pasa si el arrendador es 100% una persona moral? O sea, quien renta el inmueble. ¿Eso es viable? Y también tendría que cuidar todas estas obligaciones de acuerdo a la ley antilavado. El arrendador es una persona 100% moral, es una persona moral, no sé, una SARC, una SDR, por supuesto que tiene que cumplir. Ahora bien, ya en cuanto a criterios internos sobre temas antilavado, anticorrupción, buzón interno, eso ya es una mejor práctica, ¿no? Tal cual, ahí sí ya estaríamos hablando un tema más hacia lo que es el compliance. Cumplir. Y el encargado de cumplimiento, por lo general, en este tipo de organizaciones, que supongamos que son, no sé, eminentemente grandes, una administradora de inmuebles grandes, como las que hay en Querétaro, en Ciudad de México, sí suele ser profesionalizado. Por ejemplo, tenemos el caso ahorita de la certificación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de PLD para actividades vulnerables. Se busca profesionalizar al encargado de cumplimiento precisamente para evitar que existan goles a la organización por motivo de el riesgo inherente de la actividad vulnerable, que sería si hubiera algún caso de lavado de dinero. Y en el ejemplo que pones, Orlando, y creo que por ahí podré tocar algunos temas sensibles, en este papel que tendría que jugar el oficial de cumplimiento, ¿cuál podría ser esa confusión? Porque en ocasiones, y yo te he visto incluso a ti de repente ahí postear, como bien comentas, para entender bien, a lo mejor esa diferencia entre el compliance en estricto sentido y el tema PLD, y enfocado sobre todo concretamente en el tema arrendamientos. O sea, para que, digamos, la audiencia tenga en claro y a lo mejor evitemos esta confusión de términos que muchas veces, entiendo, se pueden como asemejar y por ahí cae alguna información errónea. Claro. Pues mira, en el tema de cumplimiento normativo con prevención de lavado de dinero, es literalmente cumplir con lo que tenemos en la ley, ¿no? No más, no menos, ¿no? Ya el tema de compliance, pues sí es hacer, vamos, una mayor parametría de riesgos, una mayor mitigación en cuanto a otros rubros que quizás la ley no contemple, ¿no? Hacer canales y estructuras internas que permitan precisamente la prevención del delito. Eso sería básicamente la gran diferencia, ¿no? Se habla mucho de compliance PLD. Yo creo que para efectos de la ley antilavado, estamos hablando de un estricto cumplimiento normativo. Ya si nos vamos más allá y buscamos, por ejemplo, establecer otras matrices de riesgo, ¿no? Que tomemos en consideración, se me ocurre, el COSO 3, para efectos de un mejor control, ya estaríamos dentro del terreno del compliance. De acuerdo, Orlando. Es una obligación reportar, lo decías hace rato también, algún monto a la autoridad competente y por qué. Correcto. Para cada actividad vulnerable existe, vamos a empezar con algo. Hay un umbral, bueno, hay dos umbrales. Tenemos el umbral de identificación de cliente, es decir, que de un centavo a tal monto, no tengo que identificar al cliente, pero a partir de que se rebase ese umbral de identificación, sí tengo que identificarlo, el formato, pedirle documentos, cotejar sus documentos. Y tenemos el umbral de aviso, ¿no? Que el umbral de aviso es que operaciones que rebasen, por ejemplo, para el caso de arrendamientos, las 3,210 UMAS, tengo que avisar a la autoridad. Presento un aviso. ¿Por mes? Para efectos de identificación son las 1,605 UMAS para el tema de arrendamientos. Por mes, digamos, sí.
Bueno, aquí eso es un tema interesante. Tenemos el tema de la acumulación de operaciones que comentaba. Hay una acumulación de operaciones por cada 6 meses, ¿no? Entonces, supongamos que el cliente sabemos que conforme a lo que pactamos de renta, pues no va a estar, no va a llegar al umbral de aviso, pero supongamos que al mes 5 ya llegó, hay aviso, ¿no? O en el momento en que rebasa el umbral de aviso, hay presente. Ahora bien, muy importante, no porque no lleguemos al umbral de aviso en un mes determinado, significa que no tengamos que decirle a la autoridad nada. Sí tenemos que decirle a la autoridad mediante los avisos en cero que no hemos llegado al tema. O sea, eso no implica un tema de incumplimiento, sencillamente no se ha dado el supuesto para que yo te presente mi aviso, por motivo de que no rebasamos el umbral de las operaciones financieras. Y se hace entonces como una especie de declaración, asemejándolo en ceros, como bien comentas, para así poder cumplir con la obligación. Exactamente, que ese es otro gran pecado de las actividades vulnerables, que muchas creen, pues es que no ha llegado. No, pero sí tienes que avisarles, porque precisamente Claro. ahí es donde entramos en problemas, porque ahí es donde dice la autoridad, no presentaste enero, febrero, marzo, ¿qué pasó? Me tuviste que haber avisado, tu informe en ceros, ¿dónde está? ¿No? ¿Y qué pasa en esos supuestos con el arrendador justamente en caso de incumplimiento de las obligaciones? O sea, te hacen, vamos a llamar, un primer llamado, hay un acercamiento o van directo. Mira, normalmente van directo. Normalmente Sin van preguntar. directo. Sin preguntar, por ejemplo, han habido casos, y esto es un tema muy importante. En 2019, finales de septiembre, principios de octubre, hubo una gran campaña de cartas de invitación por parte del SAT, donde cruzaron información fiscal con lo que tenían ellos en el padrón de actividades vulnerables, ¿no? Cruzan información y se dan cuenta, pues tienes actividad económica de arrendador, pero no te veo en el portal antilavado, así que te invito a que cumplas, o sea, muy a la de fuerza, ¿no? Han habido casos donde justamente hacen ahorita estas citas virtuales vía Zoom, en donde dicen, oye, pues no estás en el padrón de actividades vulnerables, pero tienes de actividad económica, pues el desarrollo inmobiliario. ¿Qué onda? ¿En qué momento te das de alta? O ha pasado en alguna administración del norte del país, donde llegan directamente los verificadores y es como, oye, sabemos que estás haciendo esta actividad económica, ¿dónde está todo? Sin que se den de alta en el portal. O sea, es un tema muy delicado, muy complicado. Pero es que está muy interesante, Orlando, porque yo creo, digo, y esa es opinión, que no muchas personas que a lo mejor se dedican al tema de arrendamiento están dadas de alta con la actividad correcta, punto número uno ante el SAT, y entonces por consiguiente están en algún incumplimiento o eso depende justamente del monto, porque al final del día, supongamos que okay, hay un contrato privado, por supuesto, no registrado, simplemente se hizo el acuerdo y pues hacen transferencias. Detecta, vamos a llamar el SAT, ese ingreso adicional, ¿no? De, oye, espérame, pues no me cuadra a lo mejor contra tus ingresos. Entonces, ahí viene algún doble problema, es decir, el SAT, decías, es, digamos, la parte como de la autoridad. Pero entonces, ¿cómo es que nos podemos meter o evitar más bien caer en este lío doble por no cumplir, a lo mejor por desconocimiento mismo? Bueno, en cuanto al tema antilavado y el tema fiscal refiere, digo, vamos, hay una cuestión ahí muy básica. La mayoría de los arrendadores, incluso muchos, no suelen ni siquiera expedir facturas, precisamente, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ¿no? O sea, tienes que expedir facturas, tienes que tener tu contrato, tienes que darte de alta en el portal antilavado, porque inclusive muchos arrendadores, uno que me tocó desde un principio apoyarlo, me dice es que tengo colegas que hasta para las transferencias le piden a sus arrendatarios, oye, ponle otro concepto que no diga mensualidad, que no diga, o sea, es como, ¿para qué estar en las oscuras? Mejor vamos a hacerlo todo bien, Claro. poder dormir tranquilos, y sobre todo porque estamos hablando de sí, una multa, pero una multa que, por ejemplo, por cada aviso no presentado, son más o menos 19,000 pesos. Entonces, vele sumando, puede ser un dolor patrimonial enorme. Entonces, yo sería la opinión, la prevención es la solución. 100%, y digo, yo creo que siempre el ser previsor y justamente anticiparte a las cosas te puede salir
definitivamente en el ámbito que lo veamos mucho más económico que si ya estás metido en el problema. También una pregunta concreta en cuanto al tema evitar caer o ser víctima, vamos a llamar, de sanciones o incluso de algún delito. ¿Qué recomendación harías en cuanto a lo que tiene que hacer un arrendador para cumplir con la ley? Bueno, la principal yo creo que sería el tema de acercarse con un especialista, la parte de empezar bien con el cumplimiento de sus obligaciones. Si va a comenzar a arrendar, vamos, date de alta en el portal antilavado, prepara una política, no tiene que ser extensa. Las políticas o manuales tienen que ser adecuados a cada una de sus necesidades, ¿no? Presentar los avisos, informes en cero, tener todo listo, los formatos de identificación de cliente, y tener debidamente integrado los expedientes únicos de clientes, o sea, los documentos junto con el formato. Y vamos, ya en cuanto a la prevención del delito, pues vamos, yo creo que es un tema de control interno, man. Yo diría es un tema de una debida diligencia reforzada, ¿no? Para nosotros poder, pues, deslindar y poder dar certeza de que nosotros, por lo menos con los que hacemos operaciones, son personas con un nivel de integridad considerable, y de esa suerte que el negocio siga creciendo como debe de ser. Y Orlando, nos están quedando escasos 2 minutos. Quizá te haría entonces un par de preguntas sencillas. La primera, y solo para que quede claro, ¿qué pasa si entonces el monto del arrendamiento no excede lo que establece la ley? ¿Estoy obligado a cumplir? ¿Estoy obligado a registrarme, a darme de alta como tal en ese tenor? Y digamos, ¿qué paso, qué consecuencias, si es que la hay, habría para el arrendatario si el arrendador incumple en alguna de las obligaciones? Bueno, respecto a la primera pregunta, muy importante, aquí el tema de la ley antilavado es, si yo hago alguna de las actividades listadas en el artículo 17 en cualquiera de sus fracciones, tengo que cumplir con la ley, ¿no? Ya, si no llego yo al umbral de aviso, bueno, no presento un aviso, ¿no? Pero si llego al umbral de identificación, que muy seguramente ocurrirá, entonces tengo que identificar al cliente y presentar en dado caso, para el tema de los avisos, mis informes en cero, mis avisos en cero, y listo. En cuanto al tema del arrendatario, a él no le ocurre absolutamente nada. Realmente la obligación de cumplir con la ley antilavado corre a cargo del arrendador, porque él es el que está desempeñando la actividad listada en la ley. Y no generaría ni sería una causal, por ejemplo, para rescindir el contrato de arrendamiento, ni mucho menos. Bueno, ahí ya dependerá de cada contrato, ¿no? Podríamos, si somos, por ejemplo, una organización con un nivel de cumplimiento óptimo y, por ejemplo, vamos a rentar algún inmueble, queremos asegurarnos quizás que nuestro arrendador sí cumpla con sus obligaciones a cargo, ¿no? Si claro. No cumple, pues, muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema bastante interesante, yo diría también desconocido por muchos ciudadanos. Sin duda, un tema en el cual la gente tendría que hacer conciencia, o tendríamos que hacer conciencia. Ya nos explicaba Orlando de entrada por qué el arrendamiento sí es una actividad vulnerable, cómo cumplir con la ley para evitar ser sujeto de alguna sanción, y todas estas recomendaciones que nos ha hecho durante el programa. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.